Abra su Biblia en 1 Corintios 10. Hoy quiero hablarle de un tema, hermano, que creo que debemos de todos conocerlo, saberlo, porque es un tema delicado. Quiero hablarle de la murmuración. Y es delicado porque la murmuración atrae el juicio divino de Dios. Y claro, muchos no le han puesto mucha importancia y han cometido ese error, y tal vez al no entender, quizás están bajo maldición o bajo un juicio y no se han dado cuenta. Sus familias, sus hijos y las personas siguen en ese pensamiento, ¿no? Por ponerlo así, o siguen murmurando sin darse cuenta de la gravedad que hay. Porque es sorprendente saber que uno de los grandes pecados que menciona la Biblia es la murmuración. La murmuración es un espíritu que ha provocado grandes victorias a Satanás. ¿Oyó bien? Es un espíritu que ha provocado grandes victorias a Satanás. ¿Por qué? Porque ha hecho que la iglesia se divida. Ha hecho que los débiles se aparten de la iglesia. Y ha hecho, que es lo más tremendo, que Dios mande juicio sobre sus vidas. Y es impresionante lo que vamos a ver. Mire, la murmuración es un desagrado negativo o una queja que se hace en privado con el fin de desacreditar a una persona ante los demás. Eso es murmuración. Y es impresionante porque eso no solamente sucede en nuestro tiempo, sino que ese espíritu se ha movido desde los principios, desde allá, desde donde Moisés. Por eso, hermano, también lleva el significado, murmuración, de calumnia secreta. Y eso implica cobardía, eso implica ser uno cobarde cuando lo hace de esa manera. Lo más impactante es que la murmuración en contra de un ministro o una persona de Dios y de los propósitos de Dios trae grandes consecuencias. Primero a la persona, luego a la familia, luego a los hijos. Porque los hijos a veces son afectados por la vida de estas personas que adoptaron murmurar en contra de Dios. Porque cuando se ministra en contra de una autoridad o en contra de los propósitos de Dios, no es que se murmura contra la persona en sí, aunque la persona en cierta manera puede sentirse afectada, pero realmente la persona lo está haciendo contra Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cada uno de aquellos que murmura lo está haciendo directamente contra Dios. Usted sabe que Dios, increíblemente, ya lo vamos a ver, eso lo escucha. Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque esa actitud le da lugar, hermano, al espíritu destructor que trae juicio de parte de Dios. ¿Oyó bien? La murmuración, hermano querido, le da lugar al espíritu destructor que Dios tiene en su sola potestad para mandar juicios. Esto es increíble cuando uno lo mira a la luz de la palabra. Veamos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 9, leamos y después explicamos. Dice: ni provoquéis al Señor como algunos de ellos lo provocaron. Está hablando del pueblo de Israel allá en Egipto, allá en el desierto, perdón. Repito, 1 Corintios 10:9. Ni provoquéis al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Oiga eso. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme,
tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Oyó eso? Mire qué tremendo eso. Si usted nota, aquí habla de las consecuencias de la murmuración que los israelitas recibieron, y se dejó escrito para que nosotros no cometamos el mismo error. El mismo error que muchos de ellos cometieron. Y hermano querido, fueron picados por las serpientes y destruidos por el destructor. Lo tremendo es que hoy no son serpientes literales, sino que espíritus malos de parte del Señor, como el que le vino a Saúl, hermano querido, son enviados hacia esas personas. Cada vez que alguien murmura en contra de la autoridad o de alguien, hermano querido, entonces Dios manda un espíritu. Eso es increíble, lo impresionante. ¿Sabe qué es lo impresionante? ¿Cómo echa usted un espíritu que viene de parte del Señor? ¿Cómo lo echa? Si viene de parte del Señor, ahí sí que no hay para dónde, hermano. Y agárrese a aquel que realmente está metido en una situación así. Ahora, yo pensando por la gracia del Señor, yo creo que tal vez en la gracia de Dios lo que puede salvar a un calumniador es que se retracte, se humille y que pida perdón a Dios y al que calumnió. Tal vez ahí pueda ser que Dios tenga misericordia. Ahora, si el pecado de su murmuración ha sido grave, debe de hablarle a la gente que contaminó y que la hizo caer o hizo que se apartaran del evangelio. Una vez alguien me dijo a mí, mire, yo quiero que me perdone a alguien que había sido, hermano, pero un desgraciado. Pero desgraciado con el alma. Usted sabe que hay gente que es desgraciada, hermano, que le paga a uno con que le ha dado la mano a uno aparte y que ha comido en el mismo plato de uno. Y este tipo tan desgraciado de todos los años me hablaba por teléfono a mí, pidiéndome perdón, llorando, aparte borracho. Y me pedía perdón y le decía, bueno, sí, yo te perdono, no hay problema, pero anda a decirle a toda la gente de lo que hablaste de mí, anda a decirle todo lo que murmuraste. Y cuando vengas así te va a dar un abrazo, varón, y vas para que sigas adelante, van a estar las puertas abiertas. Pero permitiste que muchos se fueran al mundo. Permitió que otro hermano se fuera otra vuelta, hermano querido, o sea, que a una religión falsa. Imagínense lo grave, el pecado que cometió esta persona contra Dios, porque ni siquiera contra mí, porque aquí ya le voy a mostrar que no es contra la persona en sí, es contra Dios, contra el que Dios ha elegido. Y eso ha hecho que muchas personas, hermano, vivan esclavas toda la vida y en desiertos toda la vida sin poderse levantar. Pero así como usted lo oye. Y a veces los hijos sufren en gran manera porque han sido personas que no han tenido la prudencia. Porque dice la Biblia que el espiritual sí puede juzgar todas las cosas y él no ser juzgado de nadie, porque el espiritual va a ser, hermano, una persona muy cuidadosa para no provocar, hermano, desagrados y divisiones dentro de la iglesia de Cristo. Porque realmente no es que el individuo sea el afectado. O sea, si usted murmura contra mí, yo no soy afectado en realidad, ya me curé de eso. Lo que sí es afectada es la iglesia, y la iglesia no me pertenece a mí, es la que le pertenece a Cristo. Y ahí está el problema. El problema más grave que no se fija las personas que han cometido ese error es que están pecando contra la iglesia de Dios, que es de Dios mismo. Aparte, mire, el calumniador debe de limpiar su corazón para que su boca no lo vuelva a encarcelar. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no sabemos
que dentro de la vida de una persona hay cárceles. Hay personas que están encarceladas, prisioneras, en hiel de amargura. Como aquel que le dijo: Pedro, yo te veo que estás en hiel de amargura. Y el otro dice: ¿dónde? Yo no me veo. Claro, porque eso es espiritual. Eso está por dentro. Uno puede ver cuánta gente está, hermano, llena de amargura. El que murmura está lleno de amargura, de odio. Te detesta por dentro. Por eso te calumnia. Si no te calumniara, ¿para qué te va a calumniar si no lo odias? Si no estarías amargura. Tiene una amargura, tiene algo dentro de su corazón que quisiera, hermano, agarrar al individuo, pero como no lo puede hacer, entonces vive encarcelado. Satanás lo tiene encarcelado. Ahora, Dios dejó el ejemplo en su palabra para que aprendamos a no cometer el error de andar murmurando o quejándonos, porque es algo que desagrada a Dios. Claro, hay quejas que son válidas y Dios puede, hermano, intervenir innegablemente, como lo hizo con las hijas de Zelofead. ¿Se acuerda ya en Números 27? Que ellas, hermano querido, no habían recibido la heredad, porque en una familia, si no nacía un varón, no se le daba la heredad a las mujeres. Y ellas llegaron ante los sacerdotes y ante Moisés y le dijeron: mira, Moisés, no nos parece justo delante de Dios que no nos den heredad. Si el que pecó fue mi papá y fue el que murió por su pecado en el desierto, aunque no se unió a Coré, pero sin embargo él fue el que pecó. ¿Por qué nosotros no podemos recibir? Y ahí fue que dijo Dios: oh, de verdad, estas mujeres tienen razón. Y entonces fue justo de parte de Dios, y Dios, hermano, les dio la heredad con sus hermanos, o con los hermanos del papá de ellos. Ahora, ¿sabe por qué es grave la murmuración? Porque todo lo que pueda pasar a un escogido de Dios, ¿oyó bien? Todo lo que le pueda pasar a un escogido de Dios, estoy hablando de un escogido de Dios, conlleva un propósito, sea positivo o sea negativo. Todo lo que le pase a un elegido, un escogido de Dios, ministro o una persona que ha sido puesta por Dios en un cargo divino, todo eso, si es negativo o positivo, le ayuda para bien. Hay cosas que no entendemos, como yo le platicaba a usted acerca de José, que el venderlo a sus hermanos como esclavo a Egipto, hermano, y sufrir todo aquello que sufrió, le vino para bien, era para bien. Solo que Dios quiso que pasara desiertos, hermano querido, aunque estos hermanos lo vendieran, porque él era un escogido. Romanos capítulo 8 lo dice bien claro así. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Si Dios tiene un propósito con alguien y con un ministro que ha sido aprobado ya, que Dios lo ha llamado y hay testimonio de ese llamamiento, todo lo que le pueda suceder, no importa lo que sea, conlleva un propósito divino de Dios. A veces Dios hace cosas que uno no entiende, porque esto quiere decir que hay cosas que no vamos a entender el por qué pasan, pero en los elegidos tiene un propósito. A veces la cabeza de hormiga no nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos parece ilógico. Por eso, hermano, no le da derecho a nadie a murmurar. Nadie tiene el derecho de murmurar de un ministro o de una persona que tiene un propósito divino. Nadie. Aparte, la Biblia dice que solo Dios juzga a sus ministros y Él los justifica. Quiere decir, son aparte. Mire, hasta eso debemos de saber. Pero hay gente que lo sabe, pero como que lo ignora y sigue en su necedad, hermano. Y lo hablamos al mundo porque esto le puede ayudar a muchos a evitar juicios. Dios me lo puso, me dijo el Señor, háblalo, porque puede ayudar a miles de personas que están en el mundo entero,
Hermano, puedo, mire, hoy en este momento estarle evitando un juicio para él y para sus hijos. ¿No será que por eso es que sus hijos no se arreglan nunca? Póngase a pensar. ¿O no será que por eso no avanza en otra escala? Porque aquí viene lo más tremendo. Mire, hermano, por eso no le da derecho a nadie a murmurar. Ahora, la murmuración nos habla de un espíritu insatisfecho. Un espíritu insatisfecho es desagradable al Señor y es una de las razones del por qué el Señor se enoja con su pueblo. Hay gente que es así, hermano. Bueno, el ejemplo, Números capítulo 11. Quiero que vaya usted conmigo. Números 11:1. Oiga. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Oiga, cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. ¿Notó? El pueblo que llevaba un propósito de bendición, en la adversidad empezó a murmurar, empezó a quejarse. Cuando estaba pasando aquel desierto, a veces, hermano, ahí es donde Satanás inmundo se mete en la vida de las personas. Y en la adversidad, hermano, es cuando ataca, cuando estás más débil. Lo asombroso es que Dios oye cuando te quejas. Aquí dice. ¿Por qué? Porque la murmuración es una rebelión contra Él. Todo aquel que murmura es una rebelión. Aquí lo dice, pues. Es decir, hermano, cuando estamos murmurando y quejándonos por algo, es como que lo estuviéramos haciendo contra el mismo Dios. ¿Oyó eso? Aquí dice, mire, por eso el consejo del Espíritu es: tenga cuidado, porque sus cosas pueden empeorar más. Es que le pasó a Israel. Entre más murmuraba, se empeoraba más. Y era más la angustia, era más el problema, era más la cárcel. Es horrible estar en una cárcel, hermano. Es horroroso. A mí me pasó una vez, un día, cuando tenía unos 12 años, póngale. Andábamos ahí molestando en la ciudad, hermano, tipo 1 de la mañana. Estábamos con nuestra pandillita ahí. Fumando marihuana y haciendo relajo. Vale que mi papá trabajaba como en la alcaldía. Era algo de ahí. Pero un día nos agarra la policía, hermano, un montón de pibes. Como 4, 5 pibes y una muchacha que andaba con nosotros. Y hermano, y nos metieron a la cárcel. Y yo, como estaba seguro que me iban a sacar, pero esa noche mi papá dijo que se quede ahí para que vea qué bonito es estar ahí. Y cabal, hermano, justamente nos metieron con un señor borracho, pero de esos borrachos empedernidos, que estaba ahí, hermano. Y ¿para qué le cuento? Se fue a hacer sus necesidades fisiológicas. Y era un cuarto nada más chiquitito, imagínese usted. Ya se imagina usted el olor. Los 4 pibes en la reja ahí sacando la boca así, mira. Palabra. Terrible, hermano. Sí. Me pasó eso. Es terrible estar, si es en una cárcel física, me recuerdo que fue terrible esa noche sin dormir, hermano. Allá llega mi papá después. Agárrate, papá. Y olvídese, una regañada, una pateada como no se puede imaginar. Pero, hermano, es horrible eso. Y hay personas que, hermano, están así, solo que en el ámbito espiritual. Claro, pueden apantallar lo que usted quiera, pero es más horrible estar en una cárcel espiritual que estar en una cárcel física.
Recuerde, un espíritu insatisfecho es aquel que nunca está contento con nada. Solo es quejas. Solo es quejas. No, que las cebollas están mejor en Egipto. Le traía cebollas el Señor. No, que los melones. Le traía melones, hermano. Y después, no, que queremos carne. Y nunca habían comido carne. Queremos carne. Y el Señor le lleva la carne. Pero no. Y así. Hay gente que uno, hermano, ay Dios mío, por querer, una vez es que no se vaya la gente, el Señor me pegó una regañada un día hace un tiempito atrás, una regañada, una cuadrada, una arrastrada, y olvídese, hermano. Y es como que me puso el dedo en la frente y me dijo, nunca más quiero que tolere a ninguna gente de ese tipo. Así. Y me puse de rodillas delante de su presencia, me humillé, nunca más, me dijo. Nunca más. Yo queriendo, me convertí para ver si me convertí como 20,000 veces de nuevo. Hice esto, hice lo otro, para ver si podía rescatar. No, hermano, porque hasta que entendí que es el espíritu insatisfecho es terrible, porque nunca lo puedes complacer. Como decía el mismo Señor, les tocamos flauta. Y así dice, les tocamos flauta y no danzaron, les tocamos endecha y no lloraron. O sea, lo que hagas nunca jamás va a estar, hermano querido, la gente insatisfecha. El pecado más grande que puede cometer uno, que fue el que cometió Saúl y que por eso le vino un espíritu inmundo, fue querer, hermano, obedecer al pueblo más que a Dios. Y por cuanto has oído al pueblo, le dijo el Señor, por lo tanto te voy a quitar todo. Mire qué terrible, hermano. Yo te estoy hablando a ti, quiero que dirijas tú como a ti o como el llamado que yo te he hecho. O sea, si vos te vas a equivocar como ministro, yo te voy a corregir, porque yo te puse. Pero los que vos ponés, vos tenés que ponerles bozal. Si supiera la cuadrada que me ha pegado el Señor, mejor ni se la cuento, hermano. ¿Para qué se la voy a contar? Es como, me agarraron de aquí de las orejas, hermano. Un montón de rebeldes. Pero lo impresionante es que un espíritu insatisfecho es aquel que nunca está contento con nada, solo es queja. Incluso, mire, hasta menosprecian el alimento que les da Dios y valoran más su vida pasada que la presente. Hay gente que piensa que la vida pasada es mejor. No, 1000 veces que no, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Solo es cuestión, espere, hombre. Mire el versículo 4 y 6 de Números 11. Dice, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora, oiga, no tenemos apetito, nada. Oiga, hay para nuestros ojos excepto este maná, algo sobrenatural que venía de Dios, hermano. Lo menospreciaban. ¿Cuánta gente ha menospreciado la palabra, hermano? ¿Cuánta gente ha menospreciado el maná sobrenatural de Dios que come en este lugar? La gente. La falta de respeto. ¿Cuánta gente le faltó el respeto a Dios? Y aquí está la prueba, ¿no? Todo esto es tremendo. ¿Por qué? Porque así hay pueblo hoy. A pesar, hermano, que tiene promesa, está cayendo en la desesperación y está pecando con sus labios. Incluso, mire, está pidiendo carne fuera de tiempo, como que Dios no fuera fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Solo es cuestión de esperar. Espérese un momento.
No sé cuánto tiempo tiene que esperar, pero se lo aseguro que si Dios lo tiene a usted todavía sirviendo, es porque Dios tiene un plan, una promesa, tiene algo que hacer con usted. Mire, hermano, este tipo de actitud que tomó este pueblo hace que la gente viva en desiertos toda la vida. Hay gente que dice, pero ¿por qué vivo en desiertos toda la vida yo? Si yo sirvo, si yo hago esto, si yo hago lo otro. ¿Por qué? Toda la vida vive en desiertos. A Israel le pasó. Toda la vida pasó en el desierto y tenía propósito. No es que no tenía propósito. Yo renuncio, hermano, a un evangelio que no me lleva a ese propósito. Lo más impresionante es que el Señor les dio carne para demostrarles que tenía poder, pero eso se les convirtió en lazo, se les convirtió en juicio. Versículo 33 lo dice, mire. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo. Y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. ¿Oyó eso? Muy mala. Mire, una parte del pueblo fue juzgada por murmurar, por codiciosos y desconfiados. Nunca desconfíe del Señor, hermano, con su permiso. Nunca desconfíe de su palabra, de lo que le ha hablado, de lo que te ha dicho. Si usted ha oído palabras desde acá que Dios le ha dado a través de los que ministramos acá, o a través de lo que el Espíritu Santo hace en mi vida para poderlo transmitirlo a usted, créalo, porque Dios tarde o temprano se va a glorificar. Lo más desagradable que yo miraba es que un espíritu insatisfecho no acata órdenes. ¿Por qué? Porque ya dio a luz la rebelión a Israel, pues. Un espíritu insatisfecho jamás acata orden, aunque le diga a uno, mire, hermano, haga así, haga así. No, lo contrario. A mí me ha pasado muchas veces, hermano, pero le estamos diciendo, usted no oye, que no haga esto. No, seguía la burra en la misma historia, hermano, o el burro. Palabra. Pero mire usted, le hablábamos, por favor, hermano, son espíritus insatisfechos que no están satisfechos, hacen lo contrario a la orden que Dios ha establecido. Hermano, Dios ha establecido ministros para que den órdenes. A ellos los ha puesto. Hay gente que dice, no, pero ese tipo solo quiere hacer lo que él quiere. Pues si a él lo pusieron, a él le van a pedir cuentas, si haga bien o no. Usted solo tiene que obedecer nada más. Lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es correcto. ¿Me explico? Porque no es ni siquiera incorrecto lo que tiene que obedecer, sino obedecer, hacer las cosas bien al servicio de Dios, a respetar las autoridades, porque hay gente que ni siquiera eso hace porque están insatisfechos, están encarcelados, tienen, hermano, en su vida tienen cárceles de impiedad, de amargura. Por eso es que están en contra de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y no pueden, hermano, estar tranquilos hasta ver desgracia. Lo tremendo es que jamás Dios se los va a permitir ver. Y entonces van a vivir toda la vida así y van a morir en el desierto. Porque esa es la enseñanza que podemos ver acá. Mire, Moisés les decía, no recojan comida para mañana, y ellos lo hacían. Sí, hermano, pero se les podría. Ahí léalo en el Éxodo 16, del 19 al 20. Le decíamos, no lo hagan, Dios les va a mandar a usted. No, la rebelión ahí va, hermano. Y caía el necio ahí. Lo más triste es que después de la rebelión, y a mí me impactó eso, viene juicio y luego destitución. Quiere decir,
pierdes tu privilegio. O sea, Dios te puede quitar el privilegio, ni siquiera el hombre. Dios te lo quita, ayudándolo a uno, que uno es el que tenía que haberlo hecho y a rato. Pero yo no sé, hermano, yo he visto milagros en este año de Dios impresionantes. No tenía que hacer nada yo. Claro, le he pedido a Dios, pero no he tenido que hacer nada. Pero era yo el que tenía que hacerlo. Pero Dios es el que hace las cosas. Pero mire, Él hace cosas para ayudarlo a uno como usted no puede imaginar. Porque la paz que ahora se respira en este lugar es impresionante, hermano. Impresionante. Y yo, ay, gracias, Padre, pero agradecido. Claro, recuerde, primero es la murmuración, luego un espíritu insatisfecho. El espíritu insatisfecho te lleva a la rebelión, y la rebelión al juicio divino, y después te destituyen del privilegio que te dieron, el que no supiste aprovechar. El que no supiste aprovechar. Satanás no supo aprovechar el privilegio que Dios le dio en el principio. Lo puso, hermano, a él como principal, y de repente quería ponerse a la par de él. Quería, creía creer que sabía más que Dios. Sí. Hay gente que quiere ponerse a la par de sus autoridades, creyéndose que es así. Y eso no es así. Nunca la Biblia ha respaldado eso. Y esa gente ha caído bajo juicio, y está bajo juicio, y seguirá hasta que se muera. Israel le pasó, hermano, que tenía promesas, tenía privilegios, y cayó en desgracia. Toda su vida pasó encarcelado en el desierto. Eran las mismas personas, con las mismas caras, con todo. Dios les daba de comer, porque Dios, hermano querido, cuida de las aves y también cuida de los demás. Pero nunca fueron felices. Nunca fueron felices. Siempre estuvieron murmurando, y cada vez que murmuraban contra la autoridad, más desierto. Entonces, el pecado de la murmuración trae graves consecuencias. ¿Por qué? Porque es en contra de Dios y de lo instituido por Él, que son sus ministros. Hermano, mire, murmuraron hasta con sus propios hijos. Dijo: no, nos trajiste, y nuestros hijos serán presas de las fieras del desierto. Oiga eso. Y murmuraban. Dijo el Señor, Ok, dijo el Señor, bueno, desde hoy en adelante los de 21 años para abajo heredarán la tierra, para que vean que no los traje para eso. Y por no haberme creído lo que les estaba diciendo, los hijos de 21 años para arriba morirán todos, junto con ustedes, en el desierto. Y estos chiquititos que dijiste tú que iban a ser presas y que yo no los iba a cuidar, vas a ver cómo van a entrar a la tierra. Cabal. El Señor esperó que se murieran todos los tipos esos, hermanos, para que no heredaran, porque andaban menospreciando lo que Dios les había dado. El privilegio que Dios les había dado, no lo aprovecharon. Entonces, el pecado de la murmuración trae graves consecuencias. ¿Por qué? Porque es en contra de Dios, hermano, no en contra de nadie. Por eso dijo Moisés en el Éxodo capítulo 16, versículo 8. Dijo, y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor os dé, oiga, carne para comer por la tarde y pan hasta saciaros por la mañana. Porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Oiga, pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Oye, ¿es usted, hermano? Esto nos muestra que es muy peligroso murmurar en contra de uno que el Señor ha elegido para guiar a su pueblo. Aquí está claro. Vosotros no murmuráis contra mí, hijo Moisés. ¿Quiénes somos nosotros? Y en verdad, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo, hermano? Un
siervo de Dios que le sirve nada más porque su misericordia ha sido grande. Simplemente. Yo cuando me pongo a pensar en eso digo que pobre gente, digo yo, que detrás de uno le habla a otro, visita casas, ancianos y ancianas y anda por todos lados, desde el más niño hasta el anciano, hermano. Y la gente dice, esta gente no tiene miedo. No tiene miedo porque no, hermano, tiene una realidad espiritual. Porque si supieran que es contra Dios, tal vez no lo harían. Pues hoy deben de saberlo. Le hablo al mundo entero para que no caiga bajo juicio, porque le va a venir con todo, hermano. Yo quiero solo advertirle. A mí Dios me dijo que le advirtiera. Por eso me tomó este tema. Y digo yo, no, por lo menos mire, hasta en eso Dios está aplicando misericordia y gracia, avisándole. Por eso este tipo de mensajes deben de oír las personas que están en grave problema contra Dios. Porque déjeme decirle que yo, si ya estoy curado ya hace años, tengo más de 30 y pico de años, hermano, predicando el evangelio. Al principio me sentía así, pero después el Señor me dijo, sí, bueno, si no es contra vos, sí es cierto, es contra mí. Ay, Señor, gracias. ¿Acaso dice la Biblia también, si le das un vaso de agua a uno de los míos, ¿a quién se lo da? A Dios. Y nosotros, gracias por el vaso. No. Usted cuando da a Dios. Como el diezmo, usted se lo da a Dios. No es que alguien que decía, yo diezmo, yo hago esto. ¿A quién? Si me lo da a mí, está arruinado. Déselo a Dios. ¿Me explico? O sea, no vaya a pensar que Dios no tiene cuidado de sus hijos. No, hombre, Dios tiene cuidado del que llama. Eso póngale usted la firma, pero ahí. Entonces usted debe de entender, usted que está creciendo, o usted que va hacia un privilegio mucho mayor, o usted quiere ser pastor, tiene que entender que, mire, el ministerio pastoral es el más difícil de ejercer. Es bonito, pero le cuento que es, ay, Dios mío, hermano, al principio cuesta lágrimas, porque uno piensa que es contra uno, y hasta que Dios le agarra las orejas y dice, no es contra ti, hombre, entenderlo. Y es como aquellos que le pegan coscorrones a uno en la cabeza, entenderlo. Sí, pues, no es contra ti, es contra mí. Ay, sí, dice, gracias, Señor, pero me duele a mí. Sí, pero tranquilo. Y ahí uno sigue adelante, y Dios sigue bendiciéndote, y Dios sigue prosperándote, y Dios sigue ungiéndote, y la unción, hermano. Y ahí dice uno, gracias, Padre, aleluya. Ya ves, y vuelve a pegar, entenderlo. Sí, Señor. Lo asombroso de este pecado es que te puede privar a entrar a Canaán. Oiga esto, por favor. ¿Oyó eso? Lo asombroso de este pecado es que te puede privar a entrar a Canaán. Con su permiso, hermano, otro poquito. Lo que pasa es que he predicado, he estado en Paraguay, en las provincias, predicando mucho, y estoy bien afectado todos los días. Pero repito, este pecado de murmuración te puede privar de entrar a Canaán. Canaán es tipo de la prosperidad del alma. Ay, qué rico tener un alma sana, hermano. Es tipo de la vida abundante en el espíritu y en lo físico. También te puede privar de no ver a tus, de no ver a tus hijos gozar de la bendición de Canaán. Mire lo que te puede privar. Que Dios nos libre, hermano, y que permita que nuestros hijos puedan disfrutar Canaán. Quizás tú sufriste en el desierto, quizás has sufrido mucho en el desierto, pero tus hijos no lo van a sufrir, porque tú vas a obedecer y vas a seguir adelante, hermano, confiando en las promesas de Dios, y no te vas a poner a murmurar contra Él cuando venga la adversidad, sino lo que vas a decir, Señor, yo no sé por qué está sucediendo esto, pero yo
me humillo delante de tu presencia. Y hermano, eso es lo que te queda y lo que me queda a mí. Yo no sé por qué pasa eso, Señor, pero vos sabrás cómo llevas las cosas y cabal. Él dice, déjamelo a mí porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Así dice la Biblia, pues. O sea que cuando tú logras comprender eso, hermano, te callas la boca. Y mejor cierras tu trompita y dejas de hablar. Sí, hermano, así dice claro, los Josué y Caleb, y esto es importante entenderlo, lo vieron Canaán. ¿Por qué? Porque siempre tuvieron un espíritu diferente de los murmuradores. Siempre, aunque estaban ahí, porque me imagino que ellos oían toda la murmuración, pero siempre estaban, hermano, diciendo y defendiendo las promesas de Dios. No decía así, Dios dijo esto en su palabra y nosotros la creemos. Sí, pero no seas tonto, no seas ridículo, no seas esto, no seas lo otro. Sí, ¿qué me importa? Decía, nosotros creemos. Lo triste es que los murmuradores, hermano, pueden condenar a sus hijos a vivir en el desierto y sufrir, oiga esto por favor, por la infidelidad de ellos. Hay gente que puede hacer sufrir a sus hijos por ser infieles a Dios. Y oiga esto que me revelaba el Señor. Quiero que vayamos a Números y después le digo algo que me decía el Señor. En Números 14, versículo 27. Mire qué tremendo. Dice, ¿hasta cuándo? Oigan, los murmuradores en el mundo entero, desde la Argentina hasta China, África, Asia, por allá. Versículo 27, 14, 27. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar esta congregación malvada que murmura contra mí? Oiga, contra Dios. He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Oiga, ni siquiera con Moisés, ya directamente. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Pues siga leyendo, versículo 33. Y vuestros hijos, esto es lo que me llama la atención, vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto. Oiga, y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. ¿Oyó esto, por favor? Esto nos deja ver, y a mí me hablaba el Espíritu acá, que la murmuración es contada como una infidelidad, o sea, como un adulterio espiritual. O sea que hay gente que está pecando gravemente y está en adulterio espiritual, que eso sí es grave, porque está yendo en contra de su espíritu. ¿Oyó esto, por favor? Esto es tremendo, hermano. Aparte, a veces los murmuradores están peor que, hermano, están peor que los que ellos están murmurando, que los que contra ellos están murmurando. Están peor pues ellos. A veces yo le decía a alguien, fíjese, hermano, y hay gente que se le acerca a uno, fulano de tal vino y murmuró esto y esto y esto y esto. Y le digo yo, y no le contó de su adulterio, no le contó de su fornicación, no le contó de esto, de su robo, no le contó de esto y esto y esto, porque hay gente que es desgraciada y todavía sigue murmurando. Y le digo, no le contó. Y es que yo sé todo, porque yo lo sé, no por otras personas, yo lo sé yo, por las mismas personas, por los mismos murmuradores. Y digo, ¿no te contó eso? No, pero, bueno, porque hay gente que se mofa murmurando y es peor. Mire qué peligro. Sí, yo me he encontrado con muchos de esos en la vida, que son los peores. Cuando usted les examina la vida,
Por eso uno debe de callarse delante de la presencia de Dios del cielo, hermano. Y es mejor que Dios lo defienda a uno y uno no defenderse. Palabras se lo digo. Y es triste cuando Dios después avergüenza, porque he visto como Dios avergüenza no solo personas, líderes que se han puesto a murmurar en contra de otros líderes. Y hoy los ve uno, hermano, avergonzados por Dios, porque Dios les descubre su pecado. Y ya, entonces ahora tienen que callarse, pero ya fregaron su vida. ¿Para qué murmuraron? Dejen que Dios obre, dejen que Dios haga, porque Él es el que se va a encargar de los que Él puso. Por eso dice que en la Biblia Él puso apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para la edificación. Él puso, Él constituyó. Y Él es el que se va a encargar de hacer lo que Él quiere. Si le tiene que volar la cabeza, se la va a volar, hermano. Téngalo por seguro, porque de Dios nadie se burla. Nadie. Téngalo por seguro. Nadie. Y todas las cosas, dice la Biblia, saldrán a la luz. Todo será expuesto a la luz. Solo que el que ríe de último reirá mejor. Téngalo por seguro. Porque ha entendido que es mejor callar y que Dios haga justicia. Usted como líder, como discípulo, como creyente, aprenda eso. Y va a ver usted que se va, mire, usted se va, o sea, se va a ahorrar de cosas que quizás, hermano querido, lo pudieran ver cautivado toda la vida. Pero yo le estoy dando un consejo sabio, hermano. Yo oraba al Señor y le pedía al Señor, dame que hable sabiamente. Que no hable, hermano, como como un cualquiera, sino que hable como para advertir, para decir lo peligroso que es, hermano. Porque mire, se lo digo que es como una advertencia de misericordia. Cuando Dios habla de esta manera, como estoy hablando yo, con palabras textuales de Dios, es porque es un acto de misericordia. Decir, hijo, mira, tenés la oportunidad de retractarte, tranquilo. Si no querés que te venga lo que te venga. Gracias a Dios que aquí no tenemos a ni uno. Hablamos con los que están en el otro lado del mundo. Claro. Entonces Josué y Caleb y sus familias, hermano, pero si usted nota acá, aquí en el versículo 33, esto nos deja ver que la murmuración es contada como una infidelidad. Aquí lo dice claro. Es peor que un adulterio espiritual. Entonces, Josué y Caleb, es peor que un adulterio físico, porque esto va mucho más allá. Entonces, Josué y Caleb y sus familias fueron los únicos que entraron a Canaán, aunque no fueron exentos de desierto. ¿Oyó eso? Ellos no fueron exentos de desierto, pero por los rebeldes les tocó un poco. Eso sí, en el desierto mantuvieron un espíritu sumergido en las promesas de Dios. Caleb y José fueron distintos. Qué lindo es tener gente distinta en medio de la adversidad, en medio del desierto. Miren lo que dice Dios de estos personajes de Caleb en el versículo 24, 14-24 de Números. Dice: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, oiga, y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y sus descendientes, pero óigalo, y sus descendientes tomarán posesión de ella. ¿Oyó eso? Esto quiere decir que Josué y Caleb estuvieron en medio de los murmuradores, pero su espíritu se conservó, hermano. No dejaron que su espíritu, mejor dicho, se contaminara.
Nunca permitas que tu espíritu se contamine. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo, para que caigas en el mismo juicio de ellos, o en la misma cárcel, o en la misma amargura. Porque el que murmura es porque tiene amargura en su corazón. Tiene como algo, hermano, contrario a lo del espíritu. ¿Por qué? Porque quiere hacer daño. Porque no es que lo hace con el fin, hermano, de hacer algo bueno, no, sino con el fin de hacer daño. Sí, ahora, ¿sabe cuál es el problema del murmurador? Es que solo mira los obstáculos. Solo mira, hermano, el problema y los gigantes, como Israel. El murmurador solo eso mira. Nunca mira lo bueno, lo preciado, lo hermoso, lo bello. El esfuerzo, la pelea, la lucha, la humildad, el amor. Nunca mira eso. Miren pues estos. ¿Acaso los israelitas no eran así? Claro. No, siempre mirando el obstáculo. No, que nos trajiste, Señor, para matarnos. Moisés, nos trajiste al desierto para matarnos. Nos trajeron para que nuestros hijos fueran destruidos. No, y empezaban a hablar, hermano, estupidez. Y así como, hermano, aquí lo vemos. Solo miraban el problema. No, esos son gigantes. No, vamos a hacer langostas a la par de ellos. Vamos a morir como hormigas. Sí, eso no va. Olvídate, Moisés. Eso no va. Eso no va a suceder. Olvídate, eso no va a prosperar. Hermano, incluso, mire, le decían a Josué y a Caleb: hey, ustedes no miran la realidad, no se dan cuenta de la realidad, no se dan cuenta. No, le decían, no, le decían ellos, no podemos. Estos hombres le decían: no podemos pelear contra ellos, Caleb. Josué, no mirar la realidad, esta gente es enorme. Pero Josué y Caleb le decían: claro, nosotros no podemos, pero el Dios que tenemos sí puede. ¿Por qué? Porque Él nos dio las promesas. Hemos visto sus milagros, sus prodigios, sus maravillas. Hemos visto que Él es Dios de reyes y señores. Dios nos dijo que nos iba a introducir y no importa cuántos gigantes hayan ahí. Dios nos dijo que nos iba a bendecir y nos va a bendecir. Pues déjeme decirle que Dios nos ha dicho eso a nosotros también y nos va a bendecir en gran manera. Hermano, ya va a ver usted. Sí, Dios ha dicho que te va a bendecir, hermano, y lo va a hacer. Oh, pero téngalo por seguro, mejor dicho, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo, porque tenía que quitar los obstáculos, Dios, para decir: mira. Y uno dice: Dios mío, gracias, Señor. A veces lo que puedes estar deteniendo es lo que te puede estar destruyendo. Sí, hermano. Y a veces uno es burro en eso, hasta que comprenden en las correcciones de Dios. Lo grande es que nosotros, por Cristo, también tenemos promesas. Por eso, hermano, mi consejo es: guárdese del pecado de la murmuración. ¿Por qué? Porque es grave y es la alabanza del diablo que lleva al hombre a la rebelión. O sea, a otro pecado más grave. Recuerde, la murmuración es la alabanza de Satanás. Él quiere que andes de casa en casa. Él quiere que andes, hermano, con tu boca, hermano, hablando de la gente. Él quiere que hables de fulano, de sutano, de mengano. Hay gente que no duerme pensando qué va a hacer mañana. Hay gente que tiene el culto y ya está pensando, planeando: mañana domingo, Claro. Hermano, hay gente, se lo digo, mire, pero así como usted lo oye. Hay gente que está empezando, le pica las manos para agarrar el teléfono, el mensaje de texto, hermano. Ay, apague el hombre. Deje que Dios lo ministre. Y va a ver usted, hermano, que va a tener paz en su corazón, porque la murmuración te lleva a la rebelión y ahí pierdes el privilegio. Mire cómo considera a un rebelde Dios
en la Biblia. Primera de Samuel 15, versículo 23. Porque la rebelión es como pecado, oiga, de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Oyó? La rebelión hace perder tu privilegio delante de Dios. ¿Por qué? Porque el rebelde Dios lo toma como un brujo, o sea, como uno que tiene pacto con el diablo. Mire por favor eso. Mira hasta dónde ha caído la gente que se la lleva de espiritual, pero que su vida vive una vida de murmuración. Mire cómo nos considera Dios. Entonces, si alguien ha tenido una actitud murmuradora en contra del Señor porque no le han ido bien las cosas, es mejor que se arrepienta. Es mejor que dile: Señor, mira, Señor, verdaderamente yo estoy oyendo ahora. Porque de alguna manera o de otra, en algún momento el enemigo ha incitado tu vida para que murmures. No sé si le ha pasado, pero a todos nos pasa. En un momento el espíritu inmundo quiere: no, mira, fulano, no, cuidado. Si supiera a mí cómo me ha dardeado el enemigo, hermano, y que yo sí tengo armas para, mire, para hacer explotar todo Buenos Aires, hermano. No bombas atómicas de esas físicas, y no me va a venir a traer la policía ahora. No, espirituales. El diablo me ha dicho: ¿por qué no te defendés? Si vos tenés las armas para defenderte y hacer pedazos a medio mundo. Y dijo, y ha habido ganas de agarrar del buche de verdad, hermano. Y cuando ya voy a agarrar del buche, como la experiencia que tuve al principio del ministerio con aquel tipo que le contaba. No, digo yo. Y el diablo ha dicho: sí, pues sí, es justo. Mira esto, mira lo otro. Mira esa gente piensa de que son justos y son los más desgraciados. Y defendete. Y así me ha dicho el diablo. No, dijo, ya, con esa lucha interna, hermano, satánica. He dicho: no, mejor me callo, si me humillo y lloro mejor. Y me digo: Señor, que salga por ti y no por mí. Y téngalo por seguro que Dios va a defender la vida de aquellos que le aman. Porque Dios defiende a los suyos. Póngale la firma. Espérese un momentito. Lo que pasa es que a veces nosotros quisiéramos que el Señor ya actúe, ya le vuele la cabeza y ya, hermano. No. Mejor que Dios tenga misericordia. Pidamos misericordia. Eso sí, nadie que toque y murmure contra un ministro quedará impune. Por eso le dijo, cuando le entregaron a Saúl, el Señor le entregó a Saúl en sus propias manos. Se lo entregó. Y hermano, uno a veces como ministro, como tiene esa característica de saber muchas cosas, como ministro, uno tiene las cosas en sus manos. Como David, cuando cortó el manto de Saúl, lo tenía ahí, hermano. Dijo: no lo apuñalo a este, porque, y aunque Dios lo iba a aprobar, porque Dios se lo había entregado, así dice la Biblia. Sin embargo, dijo: no. Se fue y le enseñó, le dijo: mira, aquí está, no tenés ni que nadie te cuide. Yo pude entrar hasta la cueva y hacer esto, pero no lo voy a hacer. Porque nadie quedará impune al que toque al ungido de Jehová. Todavía lo reconocía, hermano. Nadie. Wow, qué tremendo eso. Qué lección más impresionante, hermano. Que nosotros, yo cuando leo esas porciones de la palabra, tengo un temor más a Dios, hermano. Porque si no, no serías el ministro que Dios quiere hacer de ti, si tú te defenderías. No, porque sería chisme para acá, chisme para allá. Qué horrible es eso, hermano. Ese es un espíritu inmundo que ha invadido las iglesias, hermano, y que le ha dado victorias tras victorias a Satanás.
Reprendámoslo en el nombre poderoso de Jesús. Echémoslo fuera de nuestros hogares, fuera de nuestros hijos, fuera de nuestros hijos. Que nuestros hijos se críen de otra manera, se críen viendo la gloria, se críen viendo a papá y a mamá en victoria, viéndolos orar, viéndolos bendecir a Dios, viendo los hermanos servir a Dios. No hay cosa más bonita, hermano, que eso. Porque el día de mañana te lo aseguro que te vas a ahorrar muchos dolores. Crear a tus hijos maduros, inteligentes, que hermano, que vivan la vida que tú vives, que te miren vivir. Que te miren vivir, y cuando tú fracases en el tiempo, porque seguro quizás algún fracaso te va a alcanzar de cualquier tipo, sepan ellos que no, sepan ellos que tú, hermano querido, les has dado un buen ejemplo y que nunca jamás se apartarán del evangelio. Y que los errores que tú puedas cometer en la vida son errores que se cometen porque eres una persona humana. Y que a veces los errores te van a alcanzar. Que tus fracasos te van a alcanzar. El 99% de las personas en el mundo ha tenido un fracaso de alguna o de otra manera, importa lo que sea. Pero cuando tus hijos ven que ese fracaso tú lo resuelves arrodillándote, pidiendo perdón a Dios y volviéndote otra vuelta al Dios del cielo, hermano, eso es restaurador. Que tus hijos son los que miran realmente lo que tú eres verdaderamente desde lo más profundo del corazón. No hay cosa más grande que vean tus hijos lo de adentro, porque lo de adentro es lo que los va a sostener toda la vida. Lo de afuera, olvídate. Afuera tú puedes apantallar cualquier cosa. Puede ser, hermano, quizás, qué sé yo, hermano, el super apóstol, el super profeta, el super evangelista, hermano, la profetiza de esto, la profetiza de lo otro. Pero eso no te garantiza nada. Lo que garantiza es lo que tienes adentro del corazón, porque eso es lo que se irradia a los hijos. Eso es lo que te hace realmente, hermano querido, hacer potencias, bases. Esto es tremendo lo que le estoy diciendo. Recuerde, hermano, el arrepentimiento detiene el juicio y abre las puertas de la gracia para recibir perdón y restauración total. Porque déjeme decirle que Dios restaura totalmente. Por eso, hermano, si usted que está viéndonos por YouTube no ha recibido a Cristo, yo quiero terminar con eso, no ha recibido a Cristo y alguna vez ha murmurado contra Dios porque las cosas no le han salido como usted ha querido, déjeme decirle que está cometiendo un grave error. Quizás no le han salido las cosas, sí, pasa, pero no murmure contra Dios. Lo que sí debe de hacer es recibir a Cristo como su único y personal Salvador. Yo quiero orar primeramente por los que están viéndonos por YouTube y después por usted. Pero usted que está viéndonos ahí, déjeme decirle que esta es una advertencia que viene desde el corazón de Dios, porque usted ha visto en su palabra que es contra Él y no contra los que usted ha murmurado. Y es contra Él que se murmura. Ya no caigas en eso. Si no te han salido bien las cosas en la vida, no es porque Dios ha querido que tú caigas en eso, sino porque la murmuración es una actitud desagradable a Dios. Pero ¿sabes qué es lo más grande? Que Dios te ama y que Él quiere restaurarte, que Él quiere que vengas a Él. Su gracia es grande. Por eso tiene la toda gracia y la multiforme gracia. No solo la gracia, sino toda gracia y multiforme gracia. Porque estamos en el tiempo, en la dispensación de la gracia. Dios te llama a ti, que estás al otro lado ahí, que quizás no has recibido a Cristo. Y quizás las cosas empeoran. Déjame decirte que si tú tomas el acto hoy de arrepentirte, Dios se puede glorificar en tu vida. Si tú quieres recibirlo a Él y empezar una vida diferente y distinta y probar, es capaz que hasta le puedes decir: mira, si en verdad tú eres de Dios y puedes cambiar la vida de las personas, como lo hicimos muchos de nosotros, tenlo por seguro que Él lo va a hacer. Pero tiene que ser una decisión total. Y yo voy a orar por ti. Si quieres tú recibir a Cristo, repite esta oración: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, recibiéndote como mi único y personal Salvador.
Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Te recibo, Señor. Recibo el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y en el nombre de Jesús, ahora me uno a tu familia. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy voy a orar, si tú lo has hecho, y voy a orar por aquellos que están caídos, por los enfermos también. Usted que está aquí también reciba esta oración. Padre, vengo delante de tu presencia, orando por cada uno de aquellos que te ha recibido, Señor, y que ha recibido esta palabra, Padre. Padre, te pido que perdones toda murmuración, Señor, si estas personas tienen un verdadero arrepentimiento, Padre. Y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús empieces tú a restituir las cosas buenas, que tú siempre lo has hecho así, Señor. Cuando alguien se arrepiente, restituyes, salvas a la familia, salvas las cosas que se perdieron y las vuelves aún con más bendición. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que te glorifiques en esas vidas, que perdones sus pecados. Aquellos que están ahí caídos, Señor, también en el nombre de Jesús, extiende tu mano, Padre, y que su murmuración los ha llevado a la desgracia, Padre, y que ahora viven en hiel de amargura, en cárceles, todos, Señor, todos hediondos del pecado, Padre, que viven ahí, Señor, metidos en hiel de amargura, amargados en la vida, Padre, sin paz, sin poder dormir. Padre, que ahora, Señor, tu misericordia, tu amor llegue hasta esas vidas y puedan ser rescatados, Señor, a través del arrepentimiento. Y aquellos que están enfermos, tal vez quizás incluso por murmuradores, también sánales. Que en el nombre de Jesús puedan encontrar, Señor, esta palabra en sus corazones y hacerla vida, para que de esa manera puedan alcanzar, Señor, tu piedad, tu amor, porque tu amor es grande, Padre. Por eso hablas, Señor. Gracias. Gracias porque sabemos que tú das esta clase de mensajes, Señor, para nuestro bien, para que despertemos, para que podamos darnos cuenta que podemos caer en ese error. Por eso te damos gracias, Señor, y te bendecimos, porque sabemos que muchos serán rescatados, Señor, serán vueltos otra vuelta, oh Padre Celestial, al verdadero camino de bendición. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.